Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jaime Arenas Andrade, residente de segundo año de neurocirugía. Muchas gracias a las personas que están conectadas y muchas gracias también a los que nos van a ver en el video de YouTube. Hoy vamos a hablar de el atrapamiento del nervio peroneo superficial y sus diferentes formas de manejo, desde el manejo médico o el manejo mínimamente invasivo hasta el manejo quirúrgico abierto. Para empezar a hablar de la descompresión del nervio peroneo superficial, es importante mencionar algo de historia. Este hombre, Henry Head, en 1945, fue el primero en hablar del atrapamiento de este nervio. En ese momento, el doctor Henry, que era un neurólogo inglés, lo describió como una mononeuralgia del nervio peroneo superficial. El caso típico en ese momento fue en jóvenes atletas, los cuales sufrían de un dolor en la región anterolateral de la pierna, ¿sí? Y pues ahí empezaron a hacer las descripciones y los primeros manejos alrededor de estos pacientes. Eh, Vamos a mencionar unos conceptos anatómicos. Sabemos que el nervio peroneo superficial, que es el que estamos viendo en la imagen, en la línea continua, ¿sí? En la línea interrumpida vamos a ver lo que es el septo muscular anterior, que nos va a dividir entonces lo que es la región anterior y la región lateral de la pierna. Ese nervio peroneo superficial viene entonces desde el peroneo común, que va a tener su orientación desde L4, L5, S1 y S2, ¿sí? Y va a tener entonces una distribución por la parte más anterolateral de la pierna y llegando a un punto en el cual hay, digamos, diferentes mediciones o descripciones de las medidas, tomando como referencia el maléolo externo y subiendo desde 8.5 a 12.5 centímetros, vamos a tener la inserción o la salida de ese nervio peroneo superficial por la fascia crural o fascia profunda, que es esta que se representa aquí como un óvalo, ¿sí? Inmediatamente inferior a esta, entonces se va a presentar la subdivisión de ese nervio peroneo superficial en una rama dorsal medial y dorsal intermedia, ¿sí? Que van a ir a dar inervación sensitiva hacia la porción la anterolateral y dorsal lateral del pie, ¿sí? Y es en todo ese territorio donde los pacientes van a presentar el dolor, las parestesias, ¿sí? Y la inflamación, que también se puede ver, y ahorita vamos a mirar más adelante la parte clínica, cuando hay una compresión, un atrapamiento del nervio peroneo superficial. Entonces, podemos ver pues, en las diferentes imágenes que nos están presentando que en algunas ocasiones ese nervio peroneo superficial va a cruzar por dentro de ese septo muscular anterior y de igual forma también podemos ver que las ramas, las raíces o la subdivisión puede ser después de la penetración a la fascia profunda o puede ser incluso mucho antes de dicha penetración y en ese caso pues digamos que cada una de las ramas haría su entrada hacia la fascia profunda, ¿sí? En esta imagen o en este recuadro de mi derecha, vemos los diferentes compartimentos a nivel, digamos, de la tibia y el peroné, que son estos huesos que estamos viendo acá, tibia y peroné. Podemos ver entonces lo que es el compartimento anterior de la pierna, compartimento lateral, compartimento profundo superficial, compartimento posterior profundo y compartimento posterior superficial. Entonces, acá señalado como el número 2, vamos a tener entonces la membrana interósea, que es la que va a hacer, digamos, así, sindesmosis entre la tibia y el peroné, ya casi llegando al tobillo, y que cuando hay esguinces de ella también se puede ver afectado el nervio peroneo superficial, que es el que estamos viendo acá como un punto negro, ¿cierto? Que viene entrando en esta imagen por dentro de ese septo intermuscular anterior, ¿sí?
que luego, pues cuando llegamos al nivel de la fascia, que es este que estamos viendo acá, ya el nervio pasa generalmente hacia la parte, hacia la parte lateral de la pierna, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta estos compartimentos para el tema de los abordajes y para el tema de cuáles son esos puntos donde más se dan los atrapamientos, ¿sí? Entonces, acá vemos el miembro inferior izquierdo, en este caso la persona, donde estamos eh, representando ese punto donde se da la bifurcación del nervio peroneo superficial y donde se van a presentar entonces ya las ramas dorsal medial y dorsal intermedia para dar entonces la sensibilidad a la parte anterolateral y dorsal del miembro inferior, de la pierna en su porción más distal y del pie. Acá también entonces nos hace una disección cadavérica en la cual nosotros vemos cómo viene la bifurcación del nervio peroneo superficial y acá estamos viendo la rama dorsal medial y la rama dorsal intermedia para venir entonces a llegar a sus sitios de inervación sensitiva. También es importante mencionar, como se ve en esta imagen, que en algún punto hay unas ramas de comunicación entre esas ramas dorsal intermedia y dorsal medial. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos del nervio peroneo superficial, eh, inmediatamente su salida del nervio peroneo, del peroneo común, él va a dar unas ramas motoras a los nervios peroneos largos, ¿sí? A los músculos peroneos largos, corrijo. Pero cuando ya hace su entrada a la porción anterolateral y hace la bifurcación, ya digamos que en este punto va a ser simplemente una función más sensitiva y por eso la característica clínica de este síndrome de atrapamiento va a ser más sensitiva. En cuanto a la incidencia, tenemos un promedio de edad de 36 años con una desviación estándar desde 15 hasta 79. En los atletas, que es un grupo frecuente de casos donde presenta este cuadro, el promedio de edad de presentación es de 28 años, no hay diferencia entre la presentación entre hombres y mujeres y característicamente los que más sufren del atrapamiento del nervio peroneo superficial son los velocistas, los de las carreras atléticas, algunos futbolistas y otros deportes como el hockey, el tenis, ¿sí? Entre otros, pero son mucho más raros. El 25% de los pacientes que se presentan con este síndrome van a referir un trauma previo, ¿sí? Entonces, va muy relacionado con temas de edema, relacionados con el paso del nervio, o temas de compresión, o como vamos a ver ahorita, temas de esguinces o fracturas. Entonces, acá tenemos una tabla donde nos ponen la mayoría de las causas. Entonces, aparte de las traumáticas que les vengo mencionando, el 15 crónico del tobillo, la fractura del peroné, por donde va pasando entonces también el nervio. Eh, También vamos a tener entonces, bueno, el que le mencioné también, el 15 sindesmótico entre la unión de la tibia y el peroné a nivel del tobillo. Vamos a tener también algunos casos reportados donde se da un anillo fibroso entre el septo muscular anterior que les mencionaba y la fascia del compartimento lateral, ¿sí? Es decir, se forma un anillo en este punto donde va a cruzar el nervio peroneo superficial y comprime como tal el nervio y a veces, digamos que esta patología puede ser mecánica, es decir, de que el paciente con ciertos movimientos es donde sienta el dolor, donde se mueve el músculo con los movimientos, que ahorita vamos a ver también que tiene cierta movilidad. Eh, También en fasciotomías previas del compartimento anterior, por ejemplo, paciente que tuvo un síndrome compartimental, hubo que hacer una fasciotomía y posteriormente esa fibrosis puede llevar a que el paciente también tenga compresiones a nivel del nervio peroneo superficial. En algunos casos por compresión, como los quistes ganglionares, mucho más raro los tumores a este nivel, pero también se pueden presentar y también puede tener relación con intervenciones quirúrgicas, como lo son la fijación interna y reducción abierta del peroné, en la cual también pueden haber lesiones al nervio peroneo superficial a este nivel. Y una causa muy importante como lo es la herniación muscular del nervio
puede ser el peroneo corto, pero más frecuentemente es el peroneo largo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo se da esa herniación y pues va a comprimir al nervio en su entrada o en su salida de la fascia del grupo anterior de la pierna. Entonces, acá podemos ver cuáles son algunos de los puntos donde se presenta más frecuentemente la compresión. Entonces, aquí cuando el nervio penetra la fascia profunda, ¿sí? O la fascia de escarpa, entonces en esa, la fascia crural, corrijo, en ese punto de salida se puede presentar la compresión generalmente por hernias del peroneo, del músculo peroneo largo y peroneo corto en algunos casos. Eh, También vamos a tener puntos de compresión ya cuando el nervio ya ha hecho su subdivisión a nivel de la rama dorsal intermedia también. Por ejemplo, en los esguinces crónicos, el edema que se forma en este punto puede comprimir el peroneo superficial, dorsal intermedio, y también los esguinces a nivel fibular que le venía mencionando, pues donde se da la ruptura de esa membrana entre la fíbula y la tibia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nos está mostrando una paciente que tuvo un ganglión a nivel distal, ¿sí? En la porción, digamos, de la rama dorsal medial del peroneo superficial, y la paciente pues se refería a un intenso dolor en la zona de inervación sensitiva de este nervio a través de resonancia magnética, que es, digamos, aparte del examen clínico, uno de los métodos diagnósticos más importantes. Se pudo diagnosticar un quiste ganglionar, ¿sí? Y se pudo entonces realizar la resección de ese quiste, que ahorita vamos a ver la imagen al final cuando hablemos del abordaje, y se pudo solucionar la compresión a este nivel. En este caso, en una resonancia magnética, en un corte axial en la pierna, nos muestran una herniación del músculo peroneo corto, ¿sí? Que va a hacer una compresión sobre el nervio peroneo superficial en el punto de salida o de entrada a la fascia profunda. Entonces, para el diagnóstico, principalmente va a ser clínico, ¿sí? Vamos a tener en cuenta ese recorrido del nervio y vamos a tener en cuenta las medidas que les venía mencionando de 8 a 12,5 centímetros desde el maléolo lateral hacia superior, y este punto, digamos, es el punto donde más frecuentemente va a hacer el ingreso, la penetración del nervio peroneo superficial a la fascia profunda. Entonces, ese punto hay que tenerlo como un referente sumamente importante porque es de donde más se presentan las compresiones, aparte pues del nivel de la articulación del tobillo, pero ya digamos que habrían esguinces asociados. Miren todo el recorrido que hace el nervio, y por acá pues es donde vimos la paciente anterior que tenía un ganglión que comprimía el nervio también a este nivel. Para hacer el examen, entonces, es importante, pues aquí la semiología, mirar por dónde nos refiere el paciente el dolor, y aparte de eso vamos a hacer 3 pruebas clínicas. La primera, que es parecido a lo que veíamos en la charla de tumores, la prueba de Tinel y Hoffman, que consiste en percutir suavemente en todo el recorrido, todo el trayecto del nervio, y en el punto donde el paciente sienta la mayor sensibilidad o sienta las parestesias o el dolor lancinante, ¿sí? O eléctrico o neuropático, ese va a ser, digamos, el punto de referencia donde vamos a ir guiándonos nosotros a que ahí puede estar la compresión del nervio peroneo superficial. Otra de las pruebas que vamos a realizar es la extensión y flexiones activas del tobillo, ¿sí? Haciendo presión al paciente, haciendo una resistencia y palpando a su vez el recorrido del nervio donde sospechemos que esté la compresión, y ahí vamos a percibir el dolor del paciente, ¿sí? Y la otra prueba es pedir al paciente que realice movimientos, en este caso le realizamos movimientos pasivos al paciente, ¿sí? Y sentimos también el punto donde se genera el dolor.
Entonces, que serían las tres pruebas clínicas. Y aparte de esto, es importante, pues en la mayoría de las literaturas nos describen que la resonancia magnética nos va a ayudar mucho para descartar, o sea, la compresión del nervio como tal es clínica, pero para descartar otras causas agregadas, como una compresión tumoral, como un ganglión, como una fractura ósea, eh, y otro tipo de lesiones asociadas que puedan estar causando el problema. Entonces es importante apoyarnos en rayos X, ¿sí? Para mirar la parte ósea y en resonancia magnética para mirar la parte de tejidos blandos. Y además también pues nos puede ayudar la ecografía de tejidos blandos, tanto en el diagnóstico y también, como vamos a ver ahorita, en el momento de la cirugía, para cerciorarnos de que ahí es donde pensamos que tenemos la compresión, ya que pues esta es una patología dinámica y se dice que cuando hacemos una flexión plantar del pie, el nervio peroneo superficial se va a mover hacia lateral alrededor de 10 milímetros. Y cuando hacemos una flexión del tobillo, una dorsiflexión, el peroneo, pues con la dorsiflexión de 5 grados, el peroneo se puede mover hacia medial 5 milímetros. Y con la extensión de aproximadamente 10 grados, vamos a tener un movimiento lateral desde la posición anatómica de ese nervio peroneo superficial. Entonces, por eso es muy importante, aparte de tener una resonancia que nos diga dónde está la lesión en el momento de la cirugía, no sé si de pronto los expertos en el tema lo utilizarán, nos recomiendan guiarnos con la ecografía, con el ultrasonido para confirmar que la lesión está pues en el punto que estamos sospechando. Ya pasando a la parte del tratamiento, siempre se debe iniciar con un tratamiento conservador que va a consistir en analgésicos, en AINES, en medicamentos esteroideos en dosis cortas, en estiramientos y fortalecimiento de los músculos de la pierna, ¿sí? En algunas ocasiones el paciente puede requerir inmovilizaciones transitorias y hay una técnica que han venido reportando, se ha venido escribiendo, aún no hay un estudio grande que demuestre, digamos, la veracidad de este tipo de manejo que se denomina la hidrodisección guiada por ultrasonido, ¿sí? Acá tenemos una imagen y vamos a ver un video de cómo la realizan. Esa hidrodisección la vamos a realizar también guiada por ecografía y vamos a tener entonces a través digamos, esa imagen, hacer una disección con la aguja de la jeringa que vamos a tener con solución anestésica local, con solución salina o con destroza al 5%, y lo que vamos a intentar con ella es hacer una disección entre el nervio y los tejidos blandos adyacentes. Entonces, acá lo vamos a ver. Estamos viendo la tibia, el peroné, y vamos a ver cómo van haciendo el ingreso de la aguja desde una porción más inferior, desde una porción inferior y lateral, y vamos a ir buscando el punto donde se encuentra el nervio para hacer la disección, y con el líquido se supone que esto es el que nos va a ir ayudando a separar el nervio de los tejidos blandos. Entonces, con esta técnica, lo que se busca, como les vengo mencionando, es hacer una disección entre el nervio y los tejidos blandos, y se ha demostrado, hay varios reportes ya de casos, hay algunos estudios que todavía no, pues hacen falta estudios más grandes para demostrar porque con esta técnica se puede solucionar el inconveniente de la compresión, y sobre todo, pues va a ser más útil cuando hablamos de atrapamiento del nervio con la fibrosis de los tejidos, ¿sí? Que es donde podemos llegar nosotros a hacer la disección de esta forma.
luego de que el paciente ha recibido un manejo conservador, un manejo médico con las diferentes terapias, en alrededor de 4 a 6 meses, ya entonces se toma la decisión de llevar al paciente a un manejo quirúrgico. Esto también va a depender obviamente de la sintomatología del paciente y dependiendo del tipo de paciente, porque obviamente cuando se trata de atletas y que son deportes de alto rendimiento que requieren volver a competir pronto, se manejan, se enfocan diferentes y se realiza una corrección quirúrgica un poco más rápida, ¿sí? Entonces, acá vamos a empezar a mirar la técnica, el abordaje, cómo se realiza. Entonces, identificamos el punto del recorrido del nervio donde tengamos la compresión. Acá nos están dando, digamos, un ejemplo de la localización más frecuente, que es, como les mencionaba, de 8 a 12,5 centímetros hacia superior del maléolo externo, y pues el punto que identifiquemos de mayor dolor con las diferentes pruebas, con la resonancia y con la ecografía, pues es donde vamos a realizar la incisión. Nos recomiendan en este punto una incisión de 5 a 8 centímetros. En algunas literaturas hablaban de incisiones mínimas de 3 centímetros. Eso que acá, digamos que va a depender más de la expertise, de la experiencia del cirujano y de las preferencias del cirujano, para, digamos que decir de qué tamaño podría indicar su lesión. Entonces, como les vengo mencionando, hacemos la confirmación. Por ejemplo, en esta imagen estamos confirmando en una ecografía de tejidos blandos el defecto herniario. En esta imagen el paciente tiene su miembro inferior en inactividad, y acá hace una dorsiflexión del tobillo y se puede ver cómo ese músculo, en este caso el peroneo largo, hace una protrusión a través del defecto herniario de la fascia muscular, que se encuentra pues en este caso con la ruptura, y que va a estar comprimiendo el nervio a la salida o a la perforación del punto donde sale por la fascia profunda, ¿sí? Entonces, como vengo mencionando, iniciamos en el primer punto con la incisión a nivel del punto donde tengamos, donde se haya diagnosticado la compresión. Posteriormente, abrimos lo que es piel y tejido celular subcutáneo. Nos vamos a encontrar inmediatamente la fascia que va a estar recubriendo los músculos peroneo largo y peroneo cortos. Y vamos a identificar en este punto lo que es el nervio peroneo superficial a su salida, ¿sí? Este es el caso del que vengo mencionando, donde calculamos a dónde está la salida, que es el punto donde más se presentan las compresiones, y lo vamos a observar generalmente, donde viene saliendo. Acá en este punto es donde generalmente se va a presentar el defecto o la compresión, y es donde vamos a identificar el punto de ruptura de la fascia. Ese punto de apertura o de incisión de la fascia lo vamos a tener en cuenta 2 centímetros hacia inferior y unos 5 centímetros hacia superior desde el punto de salida del nervio, para lograr una descompresión adecuada. Entonces hacemos la identificación. Esta es una imagen poco mejor de lo que les estoy comentando. Entonces miren la salida que hace el nervio de esa fascia profunda, y acá es donde vamos a hacer la identificación. Entonces posteriormente hacemos la apertura de la fascia, como les vengo mencionando, 5 centímetros hacia superior y 2 centímetros hacia inferior. Generalmente la compresión va a estar en el punto de salida, por eso se abre un poco más hacia superior. Posteriormente, entonces, logramos evidenciar, en la imagen A se ve el nervio, en este caso preciso que nos está mostrando acá, es un paciente que ya había sido intervenido de una fasciotomía previa, y que la fibrosis fue la que se encargó de realizar la compresión del nervio. Entonces acá se ve cómo se va haciendo la disección, se debe buscar el plano de clivaje para separar el nervio de los tejidos fibróticos, y acá posteriormente en la imagen C vemos como ya se ha disecado completamente el nervio, se ha descomprimido. En este punto, en medio de la cirugía, lo que se realiza también es una flexoextensión del tobillo para evidenciar la movilización de los músculos y evidenciar de que ya no haya compresión del nervio a este nivel, ¿sí? Entonces, en ese punto, cuando ya hacemos la descompresión, es importante palpar, ¿sí? Palpar digitalmente, que el nervio esté totalmente descomprimido, palpar hacia superior
que es generalmente donde podemos tener algo de compresión. Y si nos encontramos algo de compresión todavía un poquito hacia superior de donde hemos hecho la descompresión, debemos continuar abriendo hasta que quede completamente descomprimido, ¿sí? Y también realizamos obviamente los movimientos de flexo-extensión pasivas del tobillo para evidenciar que los músculos se muevan y que ya no haya un compromiso entre el músculo y el nervio, ¿sí? O entre los tejidos blandos en caso de que sea compresión por fibrosis y el nervio, ¿sí? Este era el caso que les mostré al principio del ganglión quístico. Acá se ve cómo ya realizaron la resección del ganglión y también hicieron una disección del nervio peroneal superficial en su rama dorsal eh, intermedia, medial en este caso, y pues podemos ver ya cómo se ve libre el nervio después de que le han retirado el ganglión que estaba haciendo la compresión. Entonces, acá en estas imágenes vamos a ver rápidamente, porque también hay un videito que es corto, dura 2 minutos también. Acá vemos cómo se observa el defecto en la fascia muscular, ¿sí? Y a través de ese defecto en la fascia muscular era la imagen de la ecografía que les había mostrado, se ve la protrusión del músculo peroneo largo sobre la salida del nervio peroneo superficial. Entonces ahí está haciendo la compresión, entonces se abre, se evidencia dónde está el defecto herniario, se deprime el músculo suavemente y el nervio hacia su sitio de inserción debajo del plano muscular y se empieza a hacer la corrección de la fascia hasta el punto, pues, para corregir el punto donde tenemos el defecto, por donde está saliendo el músculo peroneo largo a comprimir la salida del nervio peroneo superficial. Entonces acá vemos cómo se da la corrección y acá vamos a ver el video. Voy a adelantarlo un poquito. Bueno, voy a pasarlo acá para mostrárselo desde acá, para mostrarlo adelantado. Entonces, primero se hace la identificación del punto donde se da la compresión. Se realizan los movimientos de flexo, extensión del tobillo para verificar el punto doloroso, en este caso. Y se hace la confirmación con ultrasonido para verificar que efectivamente ahí esté pues el defecto donde nos mostró la resonancia, porque recordemos que esta es una patología dinámica. Entonces, por esa razón hay que hacer la verificación preoperatoria con ultrasonido. Es lo que nos recomiendan. Habrá cirujanos que de pronto no lo realizan, pero pues en varias literaturas lo recomiendan de esta forma. Acá entonces se ve cómo ya se va haciendo la evidenciación del defecto. Se identifica el nervio y se identifica el músculo que está saliendo por el defecto herniario a comprimir la salida del nervio. Entonces realizamos ahí un plano de disección también. Se comprime el músculo y el nervio hacia su posición, en la posición más proximal, y se empieza a corregir el defecto de la fascia, dejando obviamente el orificio natural por donde va a ser su salida del nervio, pero no superficial. ¿Okay? Y posteriormente se verifica también los movimientos de flexión del tobillo para verificar que ya no se dé la protrusión del músculo. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces continuamos acá. Ya casi vamos a terminar. En cuanto al cierre, es importante tener varias cosas en cuenta. Entonces, en cuanto al cierre y en cuanto al abordaje per se. Entonces, por ser una patología dinámica, pues, ayudarnos con el ultrasonido, identificar el defecto
la compresión o el defecto herniario mientras el paciente pues sea capaz de confirmar el punto doloroso también. En el momento pues antes de iniciar la anestesia y en las valoraciones previas, utilizar al momento del cierre suturas eh, eh, no absorbibles, sobre todo en la piel, para evitar o minimizar el riesgo de recurrencia de adherencias en este punto. eh, Realizar las maniobras de examinación, como les vengo mencionando, y algunos puntos en los cuales no debemos fallar es entonces en realizar la adecuada protección del nervio a la hora de reparar la fascia, porque en ese punto podemos cometer el error de lesionar el nervio y pues eso sería ya, digamos, consecuencias de la propia intervención, ¿sí? Eh, no debemos tensionar la fascia, ¿sí? La reparación, porque eso nos puede llevar a desarrollar síndromes compartimentales crónicos y que el paciente continúe sintomático y se debe garantizar, como vamos a ver en los cuidados postoperatorios, una inmovilización del paciente por lo menos 2 semanas después de la cirugía para evitar de que haya un fallo en la reparación. Es decir, si el paciente no tiene inmovilizadas estructuras, sobre todo cuando tenemos hernias, en este punto se pueden volver a abrir el defecto. Entonces, acá también continuando con los cuidados postoperatorios, entonces el cierre de piel va a ser con puntos separados, se puede utilizar un vendaje compresivo para evitar que se presenten hematomas o incluso se pueden utilizar dren de Penrose por 24 horas para evitar que se vayan a formar colecciones que puedan pues, evitar el objetivo de la cirugía. Eh, el manejo ambulatorio se puede empezar incluso al día después de la cirugía, pero pues algunos autores recomiendan 72 horas como tiempo prudente después del procedimiento. A las 2 semanas se debe retirar la sutura y cuando se realiza inmovilización, sobre todo en el paciente que tenía hernia de la fascia, que se recomienda una inmovilización rígida por 2 semanas, se retira en ese momento también. Y pues se van a hacer revisiones periódicas a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, para ir mirando la recuperación del paciente. El reinicio de las actividades empieza a las 6 semanas, si los síntomas lo permiten, y un retorno completo a sus actividades a los 6 meses, recomiendan algunas literaturas. Otras recomendaban que al mes, pero entonces pues ahí digamos que puede variar. Eh, Hay algunos casos en los cuales el paciente tiene un daño nervioso traumático, ¿sí? Por ejemplo, este caso, en el caso de que hay un paciente que se le hizo una fasciotomía y el paciente tiempo después empezó a presentar la sintomatología del nervio peroneo superficial. En este caso estamos viendo, por ejemplo, la disección del nervio. Miren las dos herramientas con las que tenemos la separación y miren el punto intermedio donde se nota que hay una adherencia del nervio a los tejidos. Entonces, aquí en la imagen B se logra hacer la separación de esa adherencia, pero se evidencia un nervio que está dañado y que posiblemente pues con la sola descompresión no va a mejorar porque ya se hizo una descompresión o porque el paciente tuvo una intervención previa. Entonces, en esos casos hay una técnica recomendada que es la transección del nervio. Entonces, lo que realizaron acá fue cortaron el nervio del punto donde estaba el daño y lo redujeron hacia el plano intramuscular, es decir, lo meten debajo del músculo y con esto pues también se ha demostrado alivio sintomático en estos pacientes cuando ya hay un daño muy profundo y que ya no se puede realizar una reparación. Y esto era lo que traía para el día de hoy. Si tienen alguna duda, un aporte. Muchas gracias, Jaime. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Realmente estas patologías del peroneo no son frecuentes que los operemos nosotros. Como te das cuenta, muchas son complicaciones ortopédicas y muy rara vez los ortopedas nos piden concepto de esto, además de que como no tenemos la experiencia de las lesiones traumáticas, que es lo que más los suele afectar, las fracturas, cuando hay unas fijaciones externas o cuando han operado y han hecho algún tipo de transgresión o los compartimentales como tú bien lo muestras allí. Normalmente no, y es frecuente que los pacientes presenten síntomas. Las electromiografías a veces no son muy claras.
Lo otro es definir el punto. Tú muestras un punto distal, pero resulta que el peroneo también proximalmente se puede atrapar. No sé si alcanzaste a leer algo de eso. Bueno, profe, sí. Más proximal, la mayoría de las lesiones que se dan por fracturas. Sobre todo en el punto proximal serían de la tibia, ¿sí? Porque es cuando viene entrando pues el nervio peroneo para luego hacer la lateralización y quedar sobre el peroné. Pero digamos que ya son mucho menos frecuentes y por esa razón pues casi todas las literaturas se enfocan en la porción, digamos, de la entrada o la salida de la fascia profunda y a nivel del tobillo, que es un poco más frecuente que se pueda presentar. Pero más, digamos, desde la parte proximal también se podría presentar en el contexto más de fracturas a nivel de la tibia proximal. Ok. Yo no he operado mucho y los que he operado casualmente han sido más laterales detrás de la rodilla, o sea, cuando el nervio viene cruzando, precisamente cuando mencionas en la parte lateral que viene de atrás y se va hacia la parte anterior, anterolateral, allí en ese punto, cerca de la cabeza del peroné, también hemos tenido algunos casos que casualmente hemos operado en el FIRE con buenas evoluciones. Pero lo que dices tú es importante, las fibrosis lo que uno hace es liberar fibrosis en la parte más proximal cuando ha habido fracturas, sangre, y eso crea mucha fibrosis alrededor del nervio. Y a veces hacemos la neurolisis, que es inyectarle un poco de solución salina al perineuro para que se, por decirlo así, se distienda el perineuro y de esta manera las adherencias se rompan un poco las que están alrededor del nervio. Entonces también es una técnica que usamos hacer un poquito de neurolisis con suero fisiológico. ¿Tienen alguna inquietud? Profe, una pregunta, buenas noches. ¿Algún estímulo así como eléctrico, como radiofrecuencia o no sé si usted Mm, lo sabe, profe? Lo que hoy por hoy se están usando cuando hay tendinitis e inflamación, están usando las ondas de choque. No sé qué tanto lo están usando para el peroneo. Sí sé que lo están usando para algunos otros atrapamientos de nervios en hombro, pero tendría que averiguarte si con el peroneo lo estamos usando. Las ondas de choque generan un proceso que activa la circulación, hace que se activen algunas interleuquinas y el proceso inflamatorio suele mejorar, al mejorar la oxigenación de la onda de choque. Tendríamos que, sería interesante revisar qué técnicas nuevas están usando para hacer este tipo de terapias. No tengo conocimiento en este tipo de ubicaciones, tendríamos que averiguar. Las ondas de choque que hoy por hoy, sobre todo los ortopedas lo manejan mucho. No, pero en ese punto yo estuve revisando en Ujú. varias fuentes y no, por ningún lado aparece, Ondas de digamos, choque no entre las mencionan. opciones no las mencionan. Así como alternativas, es como fortalecimiento muscular eh, y la separación guiada, ecoguiada del nervio de los terrestres tejidos con solución salina, con destroza Ujú, o con con... solución salina. Sí, Eso es lo que más usamos. Y no se usa mucho, se usa un cc, uno o dos cc, no es una cosa que... Y a veces aliviana los síntomas. Los parches también, uno a veces el parche de lidocaína en el territorio ayuda mucho a disminuir los síntomas locales. Es lo que más usamos. Radiofrecuencia realmente no lo he visto que lo usemos. ¿Qué tanto ustedes lo han visto en la consulta como motivo de valoraciones o de interconsultas? Nunca. No, no es frecuente. no, nosotros lo que más nos llega son de pronto para ver biopsias del sural, pero el peroneo no. Precisamente por eso escogí este tema porque pues, digamos que casi no nos llega, entonces es bueno conocer también de esa parte. Sí, lo interesante es eso. Y ustedes se van a dar cuenta la cantidad de reportes de electromiografía que hablan de neuropatía del peroneo. Queda uno a veces como perdido, porque en teoría muchos pacientes con hernias discales destruidas que deben tener radiculopatía, el reporte dice que tienes compromiso del peroneo. No sé si se han dado cuenta, la mayoría dicen eso. Pero es porque muchas veces las valoraciones que hacen los neurofisiólogos son muy distales. No hacen realmente una valoración de una raíz desde la parte más proximal de la columna, sino que la hacen
muchas veces bastante dispares, entonces no es muy confiable realmente saber decir que un atrapamiento del peroneo tú lo relacionas con una hernia discal lumbar destruida, pero a veces uno como neurocirujano van a tener que tomar decisiones basadas simplemente en el hecho que hay una alteración neurológica, aun cuando realmente no sea tan claro que es radicular, sino de nervio periférico. Yo de todas maneras, Jaime, voy a revisar los casos que tengo de liberación del peroneo. Son como 2 o 3, no son muchos realmente. Yo he hecho 3 liberaciones del peroneo en toda mi vida y las que he hecho, como les digo, han sido más proximales. Más por fracturas o traumas directos a nivel de detrás de la rodilla o los quistes de Baker gigantes que también pueden en un momento dado producir alteraciones del peroneo en la parte más lateral, pero más superior. Entonces sería bueno revisar también esos atrapamientos más superiores. Me dices que no encontraste mucho de la literatura, ¿no? Sí, no aparece mucho reportado a nivel proximal. O sea, lo que aparecen es, vi en uno de los artículos que revisé, que aparece relacionado como con fracturas, Ujú. pero realmente pues no son los sitios más frecuentes. Ok. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra pregunta, repasemos en un club de revista puede ser la técnica y las indicaciones de hacer la biopsia del nervio sural. Es muy sencillo, eso no tiene ningún misterio. ¿Cuáles son los detalles anatómicos a tener en cuenta? ¿Cuáles son las indicaciones? Porque a nosotros como neurocirujanos con frecuencia nos van a pedir una biopsia de nervio sural. Pero tú como neurocirujano, antes de ser alguien simplemente técnico, tienes que verificar, porque más de una vez me ha pasado con los neurólogos, si todo el protocolo de descarte de neuropatías sistémicas se ha hecho antes de llegar a una biopsia. Recuerda que lo que vas a hacer es una lesión permanente de un nervio. Entonces, dejar de pronto, por eso me gustaría que hiciéramos como una especie de club de revista o simplemente una charla técnica donde ustedes digan, bueno, listo, indicaciones de la biopsia de nervio sural. Estas son las indicaciones. ¿Cuáles son las cosas que debimos haber descartado antes de llegar a hacer el procedimiento? ¿Ok? Y después detalles técnicos del procedimiento, de dónde a dónde es la incisión, cómo ubicas la vena, cómo